¿Qué es un techo financiero? El techo financiero es cuando existe un monto que tú no superas, una cifra que jamás puede ser mayor a lo que ya has ganado y jamás puede ser mayor a lo que ya has acumulado. Guainiscoso, cada vez que te acercas a ese techo financiero, cuando intentas pasarlo, todo empieza a ir mal. Justo cuando estás a punto de superar ese techo, lo que te llevaría al siguiente nivel. Falla algo en un contrato, una alianza, o cuando si logras pasar, pierdes el excedente. Solo quiero dejar claro, para las personas que el proceso es sólido, pero exige progreso personal. ¿Existe una prueba para saber si tienes techo financiero? ¿Puede alguien hacer una especie de evaluación para saber si padece este problema? ¿Puede realizar una prueba para empezar a tener claridad sobre el asunto? Créeme. Yo ya tuve problemas financieros. Cuando los tienes, lo sabes que los tienes. Pero hay un punto importante aquí. Dijiste que resuelvo cualquier problema financiero de cualquier persona. Pero hago una aclaración. Tan solo si esa persona está atravesando una crisis, porque ha tocado su techo financiero. ¿Entiendes? Es aquella persona con capacidad para ir más lejos, con disposición, que se entrega más, y cada vez que intenta dar un salto, algo ocurre. Ese sí es un caso clásico de bloqueo por falta de permiso que genera ese techo financiero. ¿Cómo identificar si tu caso es un techo financiero? Entonces, la primera prueba consiste en asegurarte de que el problema financiero que esa persona vive se debe a que ha llegado a su techo financiero. Una vez que confirma que efectivamente está en ese techo, ahí empezamos a diagnosticar que lo está generando. Se trata de un patrón de comportamiento, de acontecimientos y de relaciones. ¿Qué comportamiento? ¿Qué acontecimiento? ¿Qué relación? Ahí entramos con todas las capas que usamos para identificar y resolver en el registro y la utilidad. La búsqueda de opciones y confirmación. La utilidad inconsciente, el impacto de cada suceso. Así vamos diagnosticando y resolviendo, pero solo tiene sentido aplicar este enfoque si realmente confirmamos que se trata de un techo financiero. El techo financiero existe cuando hay una cifra que no superas, un monto que jamás puede ser mayor a lo que ya has ganado, ni mayor a lo que ya has acumulado. Guainiscoso, cada vez que te acercas a ese techo financiero, justo antes de superarlo, lo que te llevaría al siguiente nivel, falla algo en un contrato, una alianza, o cuando si lo superas, pierdes el excedente. Ejemplos clásicos: el ingreso extra que desaparece es esa persona cuyo techo financiero es 20.0 reales. En el mes que gana 25.0, se le descompone el auto y gasta 5.0. Ese es un caso típico de techo financiero, causado por un bloqueo inconsciente, falta de permiso o dependencia emocional. Y ahí es donde desentrañamos todo eso, para ofrecer una solución específica con los protocolos adecuados para cada persona. ¿Dejarías que alguien lo probara sin pagar? ¿Crees al 100% en lo que ofreces? ¿Al 100%? Fernando, ¿estarías dispuesto a dejar que alguien lo experimente sin pagar? Sí, siempre que no sea un pobrecito. El problema del pobrecito, quien ama su propio problema. ¿A qué te refieres con pobrecito? Hay gente que tiene un problema, necesita del problema, le agrada el problema y más que usarlo, es el propio problema. Ese tipo de persona parece estar más conectada con el problema que con la solución. ¿A quién realmente vale la pena ayudar? Me gusta la persona que ya lo intentó y no logró resolverlo. Tipo, mire, quiero, pero no puedo. Ese que ya compró un montón de cursos, ese que ya hizo terapia, ese que ya probó de todo, no encontró solución y aún no se rinde. Ese tipo me interesa, sin importar el tamaño del problema ni su nivel profesional. Puede ser un conductor de app, un dentista, un emprendedor o un abogado, porque el análisis es el mismo y el enfoque idéntico. Si la persona tiene la actitud correcta, ya tenemos lo necesario para empezar. Es posible probar el método en 3 áreas: mente, finanzas y relaciones si quieres. Podríamos hacerlo con una persona en cada uno de los 3 pilares que trabajamos. Tráeme a alguien con un problema de salud, tráeme a alguien endeudado y tráeme a alguien con dificultades en sus relaciones. Ahora mismo estoy en una fase en la que quiero pulir un poco más mi comunicación para no sonar arrogante. Por eso, cuando digo tráeme, suena. Vamos a probar la herramienta con una persona que tenga problemas financieros, de salud o de relación, porque los resultados están ahí. ¿Crees que hay gente que mira esos resultados y dice, a los demás les funciona, pero a mí no? Sí, y además están los que miran y dudan. Yo mismo dudo a veces. Hay días en que le digo al equipo, verifiquen esto, porque muchas veces la gente quiere sentirse incluida y simula un milagro en medio del proceso. Espera, déjame entender. ¿Cómo distingo un milagro de un resultado real que parece milagroso? Resultados reales versus milagros. ¿Sabes cómo? No, el proceso. ¿Cómo diferenciar milagro de proceso? ¿Cómo llegaste a ese punto? ¿Qué patrón identificaste? ¿Cómo rompiste ese patrón? ¿Cuáles fueron tus precaídas? ¿Cuál era la utilidad inconsciente del problema que vivías? ¿Quiénes estaban involucrados? ¿Qué protocolo aplicaste? Cuando tengo la confirmación del proceso, tengo la certeza de que el resultado es real y, más aún, de que no desaparecerá y que esa persona seguirá progresando. ¿Por qué el proceso es mejor que el milagro hoy? Si tuviera un problema que aún no puedo resolver
y tuviera ante mí la opción entre solucionarlo con un milagro o con un proceso, elegiría el proceso. ¿Sabes por qué? Porque si resuelvo un problema con un milagro, dependeré del santo cada vez. Pero si lo resuelvo con un proceso, adquiero conciencia, autonomía, y cada vez que enfrente un problema, aplicaré ese mismo proceso. La profundidad técnica de la teoría del permiso. La teoría del permiso es mucho más que conceptos o narrativas. Cada vez estoy más decidido a mostrar la profundidad y amplitud de las herramientas que componen la teoría del permiso y el análisis del inconsciente. Y no solo decir que alguien no avanzó, porque no. Podía para ir más lejos. Necesitas capacidad, disposición y permiso. Quiero pasar esa página y demostrar que detrás de todo esto hay un andamiaje técnico, filosófico y práctico real. Capacidad, disposición y permiso a los tres elementos del avance. Lo único que separa a quien avanza mucho en la vida de quien no avanza es el permiso. Bueno, no, en realidad no es la única cosa. El permiso es uno de los tres elementos en capacidad, disposición y permiso. El momento adecuado para el cambio. También existe un momento propicio para avanzar en la vida. Una de mis mayores especializaciones es detectar patrones. Hay gente que tiene la mejor oportunidad delante, pero no atraviesa la peor situación. Y si esa persona toma decisiones solo cuando el problema aprieta, necesitará que la crisis empeore para que le resulte más fácil decidir. Quien no está listo no decide, y está bien así por más que insistas. Hay quienes no tomarán esa decisión. Y decidí dejar de presionar, porque cuando lo hago, parece que solo quiero su dinero, como si fuera un vendedor oportunista. Así que hay quien aún no está en su momento de cambio. También hay quienes intentarán aplicarlo por su cuenta. ¿Por qué no sirve intentar aplicarlo? Solo hay gente que aún no entiende que la alianza divergente no se trata solo de información sobre la teoría del permiso. Hay mucho buen contenido sobre ella, al igual que sobre otras teorías, pero la alianza divergente es un entorno de aplicación. Es como saber hacer un ejercicio para eliminar esta pancita. El problema no es saber cómo, sino hacerlo. La alianza divergente no es solo para quienes quieren saber, aunque allí sí profundizamos en el análisis del inconsciente, las precaídas, la teoría de los sucesos, la órbita de la voluntad, sino para quienes quieren aplicar, que reconocen sus dificultades y saben que suelen rendirse a mitad del camino. No es para autodidactas, es para quienes necesitan entorno y ritmo. No es para autodidactas, es para quien sabe que, cuando las cosas se ponen difíciles, se detiene. Para autodidatas, é para quem precisa de ambiente e ritmo.